Una película, un clip, una publicidad, un libro, un dato, una parte dentro del todo con relatos poco conocidos. En Funky Business armamos y desarmamos historias en corte y confección. 18:45 hasta las 20 le hacemos compañía aquí en este programa que se llama Funky Business, en esta radio que se llama Radio Trend Topic, y con la cara de serio que tiene Gonzalo, nuestro operador. Nos está mirando con una cara sí, que no sí, sé que si, de reojo. no sé si nos está escuchando, Sí. pero nos está mirando Como con de cara de malo. Parece un Rottweiler. ¿Nos está juzgando? Parece un Rottweiler, sí. Gonzalo Sorais. ¿Qué estamos haciendo mal? Tal cual. ¿En qué nos equivocamos? No, me quedé pensando en Leandro hablando de shampoos, nada más. Sí, está muy bien. Es imposible que yo hable de shampoo, claro. Tal cual. Pero para la barba puede usar shampoo, sí discúlpeme. uso. De lo que sí puedo hablar, y le comparto aquí con ustedes, es de un informe que llegó a nuestra mesa de trabajo, que formuló entre el British Council y CIPEC, que reúne información sobre cómo está el estado de la enseñanza del inglés acá en Argentina. Interesante. Muy interesante, justamente por eso decidí traerlo, porque también, viste que a la hora de pensar los unicornios y de exportar servicios de... Siempre está el tema de que hay un buen inglés en la Argentina. Exactamente, entonces este informe choca un poco con ese mito. Con ese mito. Entonces vamos a hablar con quien sabe más de este tema. Muy bien. Y justamente conocer un poco en profundidad, porque aparte, nada, sabemos que es saber inglés. Y aparte otra cosa, ahora con el tema de la inteligencia artificial, ¿vieron lo que presentaron el otro día en Google? El Meet, el nuevo Meet de Google, que ya te traduce automáticamente y de manera inmediata cualquier conversación a otro idioma. Y ya está en español. Bastante, es increíble. fuerte. Y yo lo que yo agrego ahí yo lo escuché a Santiago Bilinsky decir, no estudien más inglés. No estudien más traductorado, por lo menos. No estudien más inglés porque las aplicaciones... No, yo igual creo que no estoy de acuerdo, pero bueno. Vamos a hablar con alguien que sabe. No estoy de acuerdo. Yo lo estaba citando, no estaba diciendo que estaba de acuerdo. Está bien, bueno, pobre que tenemos... Bueno, estamos en comunicación con Mariela Masayuma. Ella parece más de japonés que del British Council, pero bueno, es la directora del programa de inglés y de educación escolar del British Council en Argentina. Mariela, ¿cómo te va? Vivi, Leandro y Cari, te saludamos. Hola, ¿cómo están? Un gusto. Te volvimos loca con la introducción. de movida. Perdón. Tal cual. Bueno, contanos un poco cuál es el origen del estudio y cuáles son las conclusiones a las que llegaron. Bueno, este informe tiene un poco que ver con tratar de describir los desafíos actuales, ¿no? En la enseñanza del inglés, en escuelas argentinas, en primaria y secundaria, con un foco en lo que es la educación estatal. Y no solo para describir los desafíos, sino también para buscar oportunidades y condiciones para su fortalecimiento. Lo que intentamos hacer es, en principio, como una radiografía y analizar el panorama general, y después, bueno, con profundidad en algunos casos específicos, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Córdoba y en Jujuy, pero bueno, siempre considerando la descentralización del sistema educativo en Argentina y entonces el rol clave de los gobiernos provinciales en la gestión de la enseñanza del idioma. No existe un marco único que englobe las políticas de enseñanza de inglés a nivel nacional, más allá de bueno, lo que puede ser la Ley Nacional 26.206, que indica que la obligatoriedad de una lengua extranjera, que puede ser cualquiera, pero bueno, el cómo, cuándo... Y en la cantidad de horas, claro. Es provincial. Exacto. Ahora, perdón, digamos, cuando hablas de este marco de ley, todavía estamos, digamos, y vos hablas del cuánto, ¿no? Porque una cosa es tener una segunda lengua un par de veces por semana, 2 horas, y otra cosa es ser realmente bilingüe, comprender, tener una lectura. Y aparte, ¿a qué materia le quito las horas? Claro. Ese es otro tema. O agregás. O agregás horas, o en qué momento, ¿no? Porque hablamos también de que hay muchas escuelas, ante todo concentradas tal vez en Capital, pero no quiero ser, digamos, no tengo esa información. Claro, matizadora. Pero no, claro, pero realmente hay muchas escuelas que son bilingües. Y digamos, las escuelas estatales están todavía muy lejos de ese nivel. Entonces, cuando se habla de bilingüismo, generalmente se refieren a ese tipo de escuelas y no al resto. ¿Cómo vos ves que está evolucionando la demanda? ¿No? Si hay realmente una noción de que deberíamos ser bilingües o que las escuelas deberían realmente tener mayor cantidad de horas de otro idioma. Totalmente, y el panorama es que lo que está dentro de lo que es el marco técnico normativo, en general no detalla eso, no detalla cuántas horas
En algunos casos sí, una de las cosas que hace este informe es hacer un análisis en profundidad de los diseños curriculares de cada provincia en lo que es inglés, y tenemos escuelas donde se enseñan 2 horas por semana, escuelas donde se enseñan 3, escuelas donde se enseña desde primer grado, escuelas donde se enseña desde cuarto, desde sexto, provincias donde se enseña solo en secundaria. Entonces, eso queda un poco a criterio de las escuelas. Vos lo que mencionás en Cava, sí existen iniciativas de escuelas estatales con propuestas de bilingüismo o de incluso plurilingüismo, que es una de las fortalezas quizás de Cava en llevar a cabo estas propuestas que son innovadoras dentro de lo que es las escuelas de gestión estatal, pero sí lo que encontramos a priori es un panorama súper heterogéneo, claro, si comparamos los diseños de una provincia a la otra. Entonces, esta idea de que en la Argentina el nivel de inglés es bueno y que eso es un plus para la venta de exportación de conocimiento, además del uso horario, etcétera, etcétera, ¿es más un mito que una realidad? O comparado con otros países de la región, supongamos, ¿en qué posición está Argentina? Mira, todos los años sale un informe que siempre recibe mucha difusión, que compara los niveles de inglés en cuanto al grado de experticia en inglés, que es el informe de Education First, de EF, que rankea los países de acuerdo al nivel de inglés. Pero si uno lee esos reportes más en profundidad, esos son estadísticas que surgen de los resultados de los alumnos en exámenes internacionales. Claro, que es otra cosa. Claro, entonces, sí. No son todos los estudiantes de primaria y secundaria que rinden esos exámenes. Claro, son quizás los estudiantes de academias privadas de inglés que toman estas certificaciones internacionales. Ni tampoco toma la realidad es que no hay datos de cuál es el nivel de inglés promedio de un estudiante de segundo año de secundaria. De penetración de estudio de inglés por cantidad de alumnos, digamos, como para saber un poco la unidad de medida. ¿Por qué se habrá generado entonces esa idea de que en la Argentina... Y quizás por la gente que contrata, las empresas que contratan, por ahí nivelan, mira, vemos que en Argentina tienen buen nivel. Es que realmente, o sea, los que estudian, los que tienen la posibilidad de estudiar inglés en escuelas acá, tienen buen acceso al inglés porque hay muchas escuelas y hay profesores incluso que tienen inglés nativo, o sea, hay una tradición medio dando vueltas y hay una cantidad de gente que, bueno, accede a ciertas posiciones que tiene muy buena preparación, pero no es el general del país, ni mucho menos de las escuelas, ¿no? Eso desde ya. Claro. Pero sí, bueno, si uno parte de la base que la cobertura de acceso a clases de inglés en nivel primario, por ejemplo, a nivel promedio federal, digamos, es del 54%, entonces eso deja ver que quizás el otro 40 y pico % de alumnos no recibe clases de inglés. Claro. O sí accede, pero de manera particular, yendo a una academia, yendo a un instituto, fuera del horario escolar, y sabemos que no son todos. Mariela, entre los puntos que ustedes destacan también es la escasez de profesores o de docentes en la enseñanza. ¿Eso cómo está hoy también? ¿Cuál es el grado de situación? Y un poco lo que hablábamos en la introducción, te trasladamos la inquietud, ¿de qué manera crees vos que las tecnologías atentan o no, o favorecen el desarrollo del aprendizaje de inglés? El tema de la escasez docente es una problemática a nivel global, que no sucede solo con el inglés, sino que a nivel mundial faltan maestros y faltan profesores. Sí, total. Y esto tiene que ver un poco más con las características de cómo fue cambiando el mercado de trabajo y que ya quizás la propuesta docente no es tan atractiva y ya ahí te metes en cuestiones de, bueno, si ofrecen salarios competitivos, si ofrecen buenas condiciones laborales. Es una tarea que también es compleja, que requiere mucha preparación. Una carrera docente lleva 4 o 5 años, un trayecto de profesorado. Entonces, un poco las recomendaciones que hace este reporte tienen que ver con quizás repensar el trabajo docente, pensar en la concentración de horas. Una de las grandes problemáticas del profesor de inglés es tener que tener horas dispersas por 5 o 6 escuelas para llegar a un cargo que es quizás diferente que un maestro de grado. Mejorar las condiciones contractuales, tenés muchos
profesores que hace años que trabajan en la escuela y que siguen en calidad de suplente, interino, Sí, sí. y que no pueden titularizar. No, y además los salarios, que Sí, están todos muy precarizados, Está todo muy precarizado, y no es solo en Argentina, como bien decías vos. En Francia, por ejemplo, también están teniendo mucho problema con la falta de docentes en general, sobre todo de determinadas materias en el secundario. Como que los chicos pierden un montón de horas, pero porque realmente no tienen docentes como para llevar adelante los cursos, ¿no? Totalmente, y quizás el joven que tiene un muy buen nivel de inglés, que es suficiente para dar una clase, también hoy en día con la globalización se encuentra con ofertas laborales donde quizás puede ir a trabajar en una empresa multinacional a un puesto de no docente, que resulta más atractivo. Más rentable, claro. Sí, sí, obvio. Entonces el tema de elegir la docencia es como que es algo a pensar, si quizás hacer otro tipo de certificaciones más cortas sería de utilidad, otro tipo de propuestas de formación. Sí, o jerarquizar la carrera docente, ¿no? Que es lo que debería ser. O revalorizar la carrera Claro. docente, eso es esa. Totalmente. Quedaba la última preguntita, si la podés ser breve, te vamos a agradecer. El vínculo con la tecnología, ¿de qué manera la tecnología hoy que vemos que hay inteligencia artificial al servicio de la traducción, etcétera, o del aprendizaje incluso hay los Duolingo de este mundo? O incluso películas traducidas en su idioma original en YouTube, ¿no? Que es amplio Tal cual. acceso. ¿Qué rol cumple hoy en mejorar o no, o entorpecer el aprendizaje? Para mí la tecnología tiene que ser un aliado en la enseñanza en general. Y recién ahora estamos viendo ciertas tecnologías aplicadas más masivamente y con miedo al cambio, con preocupación. Los docentes se quejan del uso por parte de los alumnos de inteligencia artificial para hacer traducciones, para escribir un texto, para completar una tarea. Pero realmente si los docentes y los equipos técnicos no empiezan a usar la tecnología para el beneficio de la enseñanza y el aprendizaje, nos estamos quedando atrás. Claro. Es una pérdida de oportunidad. Clarísimo. Mariela, te agradecemos infinitamente esta conversación. Creemos que puede dar para más, así que dejamos abierta la puerta para una nueva charla. Una vez más, muchas Muchísimas gracias. gracias. Al contrario. Mariela Masuyama, ella es la directora del programa de inglés y educación escolar en el British Council de Argentina.